Toca un tema candente que sigue siendo actual y candente en la sociedad húngara, porque ocurrió algo que no está digerido y no está superado hasta el día de hoy. Ça a commencé en 40, parce que je me suis installée en 1940 ici, et cet appartement appartenait aussi à des juifs. Alors, est-ce que Madame sait ce qui est arrivé plus tard aux Juifs de Auschwitz? 1945 es una fecha crucial para la historia de Europa. Marca el fin de una espantosa Segunda Guerra Mundial que dejó devastado todo nuestro continente y parte de otros. Es la fecha de la restitución de la normalidad, una normalidad de ruinas y hambruna, pero donde quedaron atrás los delirios de un Estado criminal. Con la derrota nazi se dio paso a la verdad y tras una época dominada por salvajes y convenientes mentiras, la cruda verdad era de una fuerza tan brutal que aún hoy cuesta digerirla. ¿Tú no tenías un hermano en la Wehrmacht? Sí, Karl-Heinz. Estuvo de soldado y ahora está en casa. Comprendo. Entonces estará sin empleo como yo. ¿Ya no es usted maestro? No. Las autoridades y yo no tenemos las mismas ideas de cómo educar a los jóvenes. 1945 era el año cero al que hacía referencia Rossellini en Alemania Año Cero, esa obra maestra retrato del hundimiento moral tras la derrota nazi y sus efectos sobre las generaciones inocentes. Nuestro Führer ha muerto, Lore. Se explicaba con otros matices en la película Lore, en forma de camino iniciático hacia la destrucción interior de los axiomas nazis tras años de lavados de cerebro. ¿Qué hemos hecho? También era el año en que el protagonista de Europa, de Lars von Trier, asistía a la estrategia de restitución y lavado de cara de los poderes económicos colaboracionistas con el nazismo. Una vergüenza continental poco aireada. Ya se han hecho 13 millones de cuestionarios descubriendo que el 80% de los alemanes de nuestra zona son simpatizantes del partido nazi. Max Hartmann es importante para la reconstrucción del sistema de transporte. Yo ya no existo. ¿Me reconoces? O el emplazamiento temporal de una alegórica historia de reencuentro, la de Fénix, una superviviente del Holocausto con el rostro desfigurado que volvía para ver a su marido alemán, que era incapaz de reconocerla. La negación como instinto de culpa. Zsidók jöttek. Ládákat hoztak illatszerekkel. Illatszerre. 1945 es ahora y por primera vez un título, el de una película que recomendamos encarecidamente, un filme que vuelve la mirada a un territorio oscuro del pasado reciente, en tono y forma de western clásico. El relato en el que está basada es de solo 10 páginas. Dos judíos llegan a la estación de tren de un pueblo, descargan un par de baúles y se dirigen poco a poco a un pequeño pueblo húngaro. Esto llega a oídos de las autoridades del pueblo y conforme se van acercando se desatan los temores y les domina un pánico histérico. Hallott a plébános úr, hogy visszajönnek. Már ketten itt vannak a faluban. Miből gondolod, hogy a többiek is? Cuando leí la novela, llamé al escritor y le dije que había escrito un western. Él me lo negó, pero luego le mostré solo ante el peligro de Fred Zinnemann y tuvo que reconocer que había muchas similitudes. Alguien llega en tren a un pueblo y toda la acción sucede en apenas 3 horas. A nivel de puesta en escena están todos los elementos del cine del oeste. Los caballos, el puro, el tren, las vestimentas negras. Todas las películas del oeste son dramas de Sófocles en el sentido de que suceden en un mismo sitio en un momento concreto. András vissza akarja adni a házat. Menjek kínje. Hiába, arán nem hallgat. Jó, majd beszélek a fejével. Te meg addig foglalkozzál az asszonyokkal. La novela no se llama así, pero decidimos titularlo así porque 1945 significa algo muy concreto en toda Europa. A nosotros nos vendieron que fue el año en que los rusos nos liberaron de los malditos alemanes y todo fue libertad y felicidad. La realidad era otra, por supuesto. Mi película se acerca a esa otra realidad. Egy vagyonba került, hogy ne vigyenek el megdögleni a frontról, és akkor te pofázol nekem. Hát ezt is én intéztem. Visszaadom a boltot. Dehogy adod. Dehogy adod. Az anyád keservit. Nem adod.
Hay que volver y volver y volver a ese periodo, porque lo que sucedió y sus consecuencias es algo que no está digerido aún. Además, no está superado hoy día, ahora mismo. Hay antisemitismo en Hungría, y ya en el 46 y el 47 volvieron a haber pogroms. Hogy csak én vagyok a bűnös. És nem fogjátok megúszni. Ha tenido que pasar tiempo para que algunas generaciones posteriores miremos atrás y preguntemos a nuestros padres y abuelos para que indaguemos sobre lo sucedido y aflore la verdad. Pero es difícil. A nosotros nos costó trabajo encontrar distribuidor en Hungría, pero por suerte le fue tan bien en festivales extranjeros y hubo tan buena crítica que conseguimos estrenar y tener unos 50.000 espectadores. Esto hizo que se hablara del tema que tratamos. Elment az eszedbe, Andi. Össze-vissza pofázom mindenkit.